Buenas tardes, chicos, buenos días, o bueno, no sé cuándo me escucharéis, la verdad, pero daos por todos por saludados, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ver, con esta unidad didáctica vamos a trabajar el teatro, ¿eh? Como sabéis, es lo último que nos queda de trabajar de literatura, por tanto he decidido, como vamos bien de tiempo, darle un enfoque un poquito más general, ¿vale? Para que vosotros tengáis una perspectiva amplia, ¿eh? De cómo ha surgido el teatro, en qué momento estamos actualmente del teatro. Vamos a ir recorriendo un poquito alguna etapa para ver figuras especiales, figuras importantes, ¿vale? Figuras me refiero a autores, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ver. Un breve recorrido por la historia del teatro. Lo primero vamos con el concepto. El teatro pertenece al género dramático, ¿no? Nos vamos al étimo, a la palabra de origen, ¿vale? El étimo es drama, que es un término griego que concretamente significa saber hacer. Vale, entonces está relacionado con actuar. Tenemos actores, esto ya lo sabemos ahora mismo, y tenemos un público, y tenemos una representación que a día de hoy conlleva vestuario, iluminación, maquillaje, efectos especiales, música, muchísimas cosas, ¿no? Seguro que se me olvidan elementos ahí. Bien, pues ¿cómo, de dónde viene esto? ¿De dónde viene este arte? ¿Cómo nos llega al teatro? ¿Cómo conoce el ser humano el teatro? Bueno, los orígenes del teatro se encuentran, perdón, en las ceremonias y en los ritos y en las formas de expresión primitivas que tenían comunidades antiguas que estaban dedicadas a la recolección agrícola, a la caza, ¿vale? Que rendían culto a sus dioses. Os pongo ahí una imagen de lo que podría ser un ritual, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se colocan alrededor, las comunidades primitivas, como acabo de decir, se colocaban alrededor de una hoguera y pues rendían culto a uno de sus dioses de esa manera, ¿vale? Vale, pues poco a poco en estos rituales se fue introduciendo música, danza, máscaras y poco a poco fueron performando, fueron convirtiéndose en grandes fiestas y ceremonias dramáticas. Esto es lo primero que nos consta de lo que podría acercarse a una representación teatral actual. Bien, bueno, aparte de las ceremonias y los rituales primitivos, también la religión ha estado muy vinculada a los orígenes del teatro, ¿eh? Y lo vamos a ver en todas las épocas y las distintas épocas. De hecho, como os pongo aquí, el primer teatro de la literatura española se encontró en Toledo en el siglo XII, autor anónimo, y es el auto de los Reyes Magos los que conocemos, ¿eh? Describe a los tres Reyes Magos siguiendo la estrella en su viaje a Belén, ¿vale? Serían 5 escenas, bueno, quien tenga interés lo puede investigar, ¿de acuerdo? Con googlear auto de los Reyes Magos le aparecerá toda la información relevante, ¿vale? Pero sería el primer teatro encontrado de la literatura española, una escena, ¿de acuerdo? La primera representación que consta, ¿vale? Española. Vale, pues nos vamos al nacimiento del teatro. Hemos visto los orígenes, dónde están los orígenes, en qué actos están los orígenes y ahora nos vamos al nacimiento del teatro. Bueno, pues como muchas cosas que ya hemos trabajado, el nacimiento del teatro surge en Atenas, en los siglos V y VI antes de Cristo. En Atenas se celebraban ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Los que hayáis estudiado cultura clásica ya sabéis, ¿eh? Dionisio ya lo conocéis, ¿vale? Y los que no, pues ya lo sabéis. Era el dios del vino y de la vegetación. Estas celebraciones evolucionan hacia el teatro y constituyen uno de los principales logros culturales griegos, ¿eh? La creación del teatro, el nacimiento. Además, en Grecia, en Atenas, se construye el primer teatro dedicado a Dionisio, como os he comentado ahora mismo. Y el teatro griego tenía esta forma. Vemos que señaló 3 partes. Por un lado el escenario, por otro lado la orquesta y por otro lado los espectadores. ¿Vale? Los espectadores siempre se sentaban en gradas que tenían forma de semicírculo. Por un lado, la mitad del círculo para los espectadores y por el otro lado tenemos la escena, ¿vale? La escena escenario. Muy bien. Pues vamos a ver, seguimos. El teatro griego, como hemos dicho, siglos 5 o 6 antes de Cristo, en el teatro griego los actores iban vestidos con ropa normal.
y tenían un elemento que los hacía expresarse mejor, que eran las máscaras, ¿vale? Generalmente las máscaras les permitían pues expresar la característica principal del personaje. Pues el personaje está enfadado, pues la máscara enfadada. Pues el personaje es feliz, pues la máscara con una sonrisa, ¿vale? Era su elemento principal, ¿vale? Un poco el vestuario que utilizaban. Se centraba en la máscara. ¿Bien? Muy bien. Como os pongo ahí, en el teatro griego ya existían los dos géneros que conocemos actualmente. Por un lado, la tragedia, en la que el héroe, como sabemos, lucha contra un destino cuya fuerza es más que la suya, ¿no? Y siempre sale ganando y generalmente es malo, ¿eh? El final es feliz, ¿vale? Se producen varias muertes, bla, 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 bla. Muy bien. Y por otro lado tenemos la comedia. En la comedia generalmente ocurren peripecias graciosas, como os pongo ahí, conflictos que se resuelven con ingenio, un final feliz, lenguaje cotidiano, los protagonistas consiguen su propósito. Bien, tragedia por un lado y comedia por otro. Estas características se conservan hasta la actualidad. De hecho, en el cine tenemos, bueno, la tragedia y la comedia existe. Género, vamos a ver una película, tragedia. Una película, comedia, ¿vale? Siguen conservándose y con las mismas características. Bien, venga, vamos a ver entonces, después del teatro griego, ¿qué viene? Pues Roma, ¿vale? Antigüedad clásica, vamos allá, Roma. El teatro romano se remonta al siglo III a.C. Al principio eran festivales religiosos, estaba relacionado con la religión constantemente, ¿eh? Eran representaciones teatrales relacionadas con lo sagrado. Bien, su forma más popular era la comedia que lo heredaron del teatro griego. Por tanto, os señalo ahí que hay gran influencia griega. Las formas teatrales los actos teatrales fueron evolucionando de tal manera que se fueron separando de lo religioso. Por tanto, la Iglesia, pues al perder la naturaleza religiosa, la Iglesia atacó el teatro y contribuyó a su declive. De tal manera que con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, el teatro clásico decae, ¿vale? Y se pegará como 500 años sin volver a aparecer el teatro clásico. Bien, vamos a ver, seguimos. El teatro medieval, siglos XIII y XIV, o sea, nos vamos al siglo XIII y al siglo XIV. Como hemos dicho al principio de la presentación, muy vinculado al culto religioso. Otra vez, muy vinculado al culto religioso en el teatro medieval. En todas las épocas que hemos visto, tiene la religión forma un ingrediente especial en la evolución del teatro. Pues aquí también. El teatro medieval, vinculado al culto religioso, los primeros diálogos teatrales representaban escenas de la Biblia. Poco a poco se fueron introduciendo elementos cómicos, un poquito como ocurrió en el teatro romano. Y por tanto las representaciones dejaron de darse únicamente en la iglesia. También comenzaron a darse en lugares públicos. ¿Bien? De tal manera que ir al teatro era una fiesta. Era una fiesta. El teatro podía durar desde 2 días hasta un mes entero. Imaginaos. De hecho, hay alguna fiesta de teatro medieval actualmente que intenta reflejar fielmente lo que era antiguamente las representaciones teatrales. Bueno, pues una auténtica fiesta. Cualquier escrito, cualquier testimonio, cualquier investigación nos lo muestra como tal, como una fiesta. Vamos a ver. Nos vamos con el teatro del Renacimiento. El Renacimiento es del siglo XVI, que sepáis, más o menos. Bueno, XV, XVI, ¿vale? Vamos a ver. Temas principales. ¿Cuáles eran los temas principales del teatro renacentista? Pues eran las preocupaciones del momento, lo que atrajera al público. Pues tenemos por ahí el amor, la traición, la amistad, el perdón, la justicia, la guerra, los temas que actualmente también nos preocupan, ¿no? Pensad en las películas actualmente, pues hablan de traición, muchas series, del perdón, de la guerra, hablan de estos mismos temas, de cuándo se hace justicia, cuándo no, de la amistad, ¿vale? Muy bien, pues me gustaría comentar a raíz de esto que estamos hablando, del Renacimiento, que en Inglaterra
se trataba el teatro isabelino, ¿de acuerdo? El teatro isabelino se conoce como teatro isabelino aquel que se dio durante el reinado de Isabel I a finales del siglo XVI, ¿de acuerdo? Las obras se representaban durante los meses más cálidos. Seguimos con la mentalidad de teatro fiesta, ¿eh? Teatro fiesta, meses más cálidos, por tanto verano, y el teatro era al aire libre y pues se representaba a todo el tipo de público, ¿vale? Y como los temas eran los que acabamos de citar, los que veis aquí arriba a la pantalla, pues todo el mundo estaba atraído, ¿vale? Destaca Shakespeare en esta época, destaca Shakespeare con su Romeo y Julieta, con su Macbeth, con su Otelo, con su Hamlet, ya iremos conociendo, un poquito las obras de Shakespeare, las trabajaremos. Muy bien, vamos allá. Ahí os pongo una película recomendada, Shakespeare in Love, de John Madden. Es, bueno, un fiel reflejo de lo que era el teatro isabelino, ¿de acuerdo? Es una película bastante interesante, os la recomiendo. Si la podéis ver, vedla. Muy bien, pues vamos a ver. Además, en el siglo XVI se crea la ópera. En el siglo XVI, en Italia concretamente, en un principio estaba destinada a público limitado, pero poco a poco se fue haciendo con más espectadores, ¿vale? Os pongo ahí una imagen de lo que era la ópera en el siglo XVI. Y bueno, la primera obra representada, fue Dafne, Dafne, tomada de una tragedia griega, ¿vale? Es un intento de recuperación, como os pongo ahí, de la tragedia griega. Y os aclaro que Renacimiento, ¿por qué se llama Renacimiento? Renacimiento viene de renacer y en todas las artes, en la pintura, en la literatura, en el teatro, bueno, en todas las formas artísticas, Renacimiento significa renacer de la cultura clásica, de Grecia y de Roma. ¿Vale? Lo vemos ahí con ese ejemplo de la primera obra de ópera, Dafne, que es un intento de recuperación de la tragedia griega, ¿de acuerdo? Que existe. Muy bien. Y bueno, os pongo después unas breves pinceladas, por no enrollarme mucho más en la historia. Tenemos en Francia la comedia del arte, en la que Molière, por ejemplo, estudiaba las limitaciones y errores del ser humano, ¿vale? Psicológicas, ¿vale? Muy bien, luego tenemos en España, en el siglo XVII, se crean salas teatrales, se fomentan las compañías de teatro y el teatro comienza a venderse. Comenzaría a ocurrir lo que conocemos ahora como teatro. Entradas, bueno, el teatro comienza a venderse, como os pongo ahí, ¿vale? Demanda y oferta, ¿vale? Siglo XVIII y siglo XIX se trabaja el tema del héroe individual dominado por las pasiones. Como sabemos, llega el romanticismo y en el romanticismo el ser humano es dominado por las pasiones, sea por el amor, por el odio, por el perdón, por, distintos temas, en distintas obras de la literatura, ¿vale? Distintas obras de teatro. Muy bien. También os pongo ahí que aparece la figura del director que no se había dado hasta el momento, No se había dado hasta el momento. Sí que es cierto que había dirigido una persona concretamente todas las obras que se dieron hasta el romanticismo, hasta el siglo XIX, pero es aquí concretamente cuando se hace las compañías y las personas que se dedican al teatro se hacen conscientes de que se necesita un director, ¿vale? Entonces es aquí cuando aparece el director que conocemos actualmente como director de teatro. Y luego ya os señalo que en el siglo XX el teatro se ve muy influido por el cine y os pongo ahí la figura de Lorca, que ya sabéis que me encanta, cuyo teatro está lleno de metáforas, ¿vale? Lleno de figuras literarias, en concreto de metáforas, Y bueno, ya trabajaremos alguna obra y si no el año que viene empezaréis a trabajarlas, ¿vale? Empezaréis a trabajarlas poquito a poco. Muy bien, pues con esto hemos trabajado la breve historia que os he hecho del teatro, y bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito de tarea para intentar interiorizar estos conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado.